Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Hechos 5, del 1 al 11. ¿Ya lo tiene? Si no, puede seguirlo también ahí con su vista en las pantallas. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Uno de los distintivos más importantes de la iglesia primitiva fue su unidad y fue su generosidad. Si de algo se puede hablar en ese momento, aparte del mover del Espíritu Santo, los milagros, las señales, la unción que tenían los apóstoles cuando empezaban a predicar, dice que traían convicción de pecado, de justicia y de juicio. En su primer predicación se convirtieron 3,000 y luego 5,000, y así en cada una de las predicaciones que ellos estaban teniendo. Pero el distintivo más grande a nivel digámoslo humano fue su generosidad. Dice que por causa de esa generosidad muchos de ellos empezaron a vender sus propiedades, empezaron a donar el dinero que ellos tenían para ayudar a la iglesia, para ayudar a personas necesitadas. Y en los versículos anteriores que nosotros podemos ver en el capítulo 4 del versículo 32 en adelante, nos habla de un caso muy específico, de un hombre que dice que se llamaba José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, y ahí dice que traducido es hijo de consolación. Él llamó mucho la atención porque fue el primero que vendió su propiedad y que llevó el dinero a los pies de los discípulos. Entonces había de alguna manera un despertar. La gente, los hermanos que empezaron a asistir a la iglesia llenos del Espíritu Santo, empezaron a ver que había una gran necesidad en las personas, que entre ellos había mucha gente pobre, mucha gente necesitada, mucha gente que no tenía ni para comer en muchas ocasiones. Entonces la generosidad se convirtió en un distintivo de la iglesia primitiva. Y entonces es ahí donde aparecen Ananías y Safira, que simulan haber hecho lo mismo que Bernabé, que Juan, pero sin embargo es importante analizar un poco a detalle lo que ellos hicieron. Acabamos nosotros de leer entonces que ellos venden una propiedad y cuando tienen que llevar el dinero, ellos sustraen del precio. Y entonces quiero que veamos un poquito la situación, la circunstancia de lo que pasó con este matrimonio, con Ananías y con Safira. En primer lugar, veamos la forma, versículos 1 y 2 de Hechos 5. Dice: cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Se ignoran antecedentes de este matrimonio. Es la primera vez que se habla de ellos y es la última vez que se habla de ellos. Ya no se vuelve a mencionar ni siquiera como ejemplo dentro de todo el libro de los Hechos, y después ya los apóstoles no mencionan otra vez a Ananías y a Zafira. Es la única vez que se sabe de ellos. En ese momento, me puedo imaginar, había gran cantidad de personas que se convertían, gran cantidad de personas que buscaban a Dios en esos días, y entonces aparece ese matrimonio. Entonces, ¿qué antecedentes se tiene? Ningún tipo de antecedente, no hay antecedentes. ¿Qué más? Ellos probablemente, al notar la buena impresión que causó Bernabé con su donación, desearon también ser admirados como él. Es decir, ellos en ningún momento hacen la donación desde un corazón sincero, desde un corazón humilde, desde un corazón, como dice la palabra del Señor, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ellos habrán visto el impacto que causó. Imagínate tú que de repente están los hermanos, está la congregación, están todos, había cientos de personas buscando de Dios y estaban ahí aprendiendo, estaban organizándose. Te puedes imaginar un poquito, a lo mejor organizando despensas, a lo mejor organizando ayudas. Vamos a llevar ayuda para acá, esta ayuda para este otro lado. Y de repente llega Bernabé. En aquel entonces no había cheques, en aquel entonces no había depósitos, no había transferencias bancarias. Entonces imagínate que llega Bernabé con una carretilla, con un montón de costalitos de dinero de diferentes denominaciones, de diferentes, no sé si oro, si plata, de qué manera fue el pago, pero llega Bernabé y entonces él deposita a los pies de los discípulos el dinero que había que acababa de pagar, de comprar, más bien de vender su propiedad. Imagínate que llegan todos, se hace un silencio absoluto y de repente llegan y dicen, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando con Pedro? ¿Qué está pasando con los discípulos? Y todos empiezan a platicar, es que Bernabé acaba de vender su propiedad y trajo todo el dinero para ayudar. Que Dios bendiga a Bernabé, que Dios ayude a Bernabé. Y todo el mundo empieza a impresionarse por lo que acababa de suceder. Entonces eso movió el corazón de Ananías y de Zafira y ellos dicen, yo también quiero ese reconocimiento, yo también quiero ese aplauso, yo también quiero ser como él. Que de alguna manera los discípulos, dice que se llamaba Juan, pero los discípulos le cambiaron el nombre a Bernabé, hijo de consolación. Entonces de alguna manera ellos veían a Bernabé como un gran ejemplo a seguir, y eso fue lo que los motivó. Eso fue lo que motivó a este matrimonio a hacer la venta de su propiedad. Por eso es que nosotros vemos que si el motivo no es el correcto, por más que intentes hacer las cosas, no van a funcionar. ¿Qué más podemos mirar? Ellos hacen tres pecados en esta situación. El primero, pretenden una falsa reputación. Ellos tratan de pasar delante de los discípulos, delante de los hermanos, delante de la iglesia, como personas que eran generosas. Sin embargo, no lo eran. Por eso hay una falsa reputación. Es una falsa reputación. Ellos de repente dicen, bueno, yo quiero aparentar, de cierto modo quiero aparentar lo que no soy. Entonces desde ahí empieza el primer pecado que ellos cometieron, es ese, una falsa reputación. Ellos intentan ganar un reconocimiento que no tenían. Ellos intentan pasar por alguien que no eran. Uno de los trabajos más difíciles es fingir lo que uno no es. Necesitas mayor requerimiento para pretender o para fingir lo que no eres que mostrarte natural como eres siempre. Entonces, el primer pecado que ellos cometen es pretender una falsa reputación. El segundo pecado, se confabularon para el mal. Optaron ellos por ser cómplices de un delito. Dicen los versículos que nosotros leímos, el versículo 2, sabiéndolo también su mujer.
Es decir, sí se sentaron en algún momento a platicar, sí se sentaron y a lo mejor antes de vender la propiedad dijeron, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a venderlo, ¿no? Me imagino que Ananías fue el primero, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, pues hay la necesidad, nosotros tenemos esta propiedad que no estamos utilizando, ¿qué te parece si la vendemos? ¿Qué te parece si la vendemos y llevamos el dinero a los hermanos, a Pedro, a ellos, eran los que estaban ahí? Y entonces acuerdan en venderla y entonces hacen el trámite. No creo que haya sido de inmediato, ¿no? Todo el trámite, el proceso entre los papeleo y lo que se hacía en aquel entonces. Y entonces cuando llega el momento en el que ellos cobran, cuando ellos ya tienen el dinero en efectivo, entonces se vuelven a sentar y vuelven a pensar. Yo no sé si fue Ananías o si fue Zafira lo que empezaron a decir, oye, ¿y no crees que es demasiado? Oye, ¿no crees que fue mucho dinero lo que, o sea, se vendió muy bien? Yo creo que Pedro y los hermanos, pues con que les demos tanto es suficiente, ¿no? Con que les demos, y el otro de todo, o la otra, o sea, porque tampoco quiero, fue él o fue ella, no sabemos. Sin embargo, entre los dos empiezan a confabularse y dicen, sí, ¿sabes qué? Tienes razón. Vamos a darles tanto nada más. Ok, si te preguntan, entonces la vendimos en tanto. Ok, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ok, entonces la segunda se confabularon para el mal. Optaron por ser cómplices de un delito. No hubo la prudencia en uno ni en el otro. Siendo en algún momento ellos hubieran amonestado al otro, ¿no? Si fue Ananías el que dijo, oye, pero siento que es mucho, y Zafira, si hubiese sido sabia, le hubiese dicho, oye, no, a ver, tú prometiste y lo que le prometes a Dios hay que cumplirlo. Y si fue al revés, igual, ¿no? Si fue Zafira la que empezó a decir, oye, no, pues es que es mucho, ¿por qué no mejor guardamos un poquito y lo dejamos para este negocito, para aquel, para ayudar a mi mamá, no sé, cualquier cosa? Y si él hubiese sido inteligente, hubiese dicho, ¿sabes qué? Porque hablamos y quedamos en que íbamos a llevar todo el dinero, así que vamos a detener esta conversación y vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Sin embargo, en ninguno de los dos hubo la prudencia. Ninguno de los dos tuvo el tiempo de detenerse y pensar en lo que estaban haciendo. Entonces, entre ellos se confabulan y dicen, ok, entonces quedamos de acuerdo. ¿Cuánto costó? No, pues tanto. Entonces, ¿eso le vamos a decir a Pedro? Ok, eso le vamos a decir a Pedro. Y número 3, ellos recurrieron a la mentira. Ellos recurrieron a la mentira. Si ellos en su momento hubiesen dicho, ¿sabes qué? Bueno, voy a vender el negocio, voy a vender la propiedad, y ya lo vendieron y recibieron tanto dinero, y en determinado momento ellos, aún teniendo su dinero, pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a dar tanto, y llegar con Pedro y decirle, oye Pedro, ¿sabes qué? Mira, la vendimos en tanto, pero mira, tenemos este proyecto, este otro proyecto, y queremos aportar tanto. No hubiese pasado nada. No hubiese pasado nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ningún momento tú puedes volver a leer 20 veces ese episodio, y en ningún momento Pedro les dijo, oigan, tienen que hacerlo. En ningún momento les dijo, todos deben de vender algo, todos deben hacerlo. No había una obligación. Eso fue algo que nació de ellos mismos. Entonces, si llegaban y decían, bueno, yo sé que yo tengo tanto, pero solo quiero dar el 20%, el 50%, el 80%, no hubiese pasado nada. Sin embargo, ellos mienten, ellos optan por mentir, ellos recurren a la mentira. Y Pedro todavía les pregunta, ¿la vendiste en tanto? Él pudo haber dicho, no, Pedro, la vendí más cara, pero esto es lo que yo quiero donar. Y no pasa nada. No pasa nada. Pedro hubiera recibido el donativo y hubiese sido de bendición para todos. Sin embargo, ellos optan por la mentira. Y si hay algo que Dios aborrece, es la mentira. En Proverbios capítulo 6, en el versículo 16 en adelante, Proverbios capítulo 6,
versículo 16 en adelante, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, ¿qué dice ahí? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, ¿qué dice ahí otra vez? Que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas aborrece Jehová, y de esas 7 cosas, 2 de ellas tiene que ver con mentiras. 7 cosas, y de esas 7, 2. La lengua mentirosa, y después dice el testigo falso que habla mentiras. De 7, 2 de ellas tiene que ver con mentiras. Entonces, Dios, si hay algo que aborrece, es la mentira. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, todo aquel que ama y hace mentira no tiene entrada en la vida eterna. Entonces ellos hacen 3 cosas mal, tres pecados. El primero, pretenden una falsa reputación. La segunda, se confabularon para el mal. Y la tercera, recurrieron a la mentira. Punto número 2, la fuente del pecado. Ya vimos el pecado en sí. Ahora, ¿qué fue lo que provocó ese pecado? La fuente del pecado. Vamos otra vez a Hechos, capítulo 5. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cuál es la fuente del pecado? Ahí está. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? La fuente del pecado es Satanás en su corazón. No fueron Ananías y Zafira los que tramaron solos aquel mal. Fue el mismísimo diablo en su corazón. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Ellos nunca pensaron que estaban siendo manipulados por el diablo. Y ahí es, precisamente ahí es donde radica el peligro del pecado en nuestras vidas y en las vidas de todos, de toda la humanidad. Que en muchas ocasiones, y de hecho no muchas, la mayoría, sino es que todas las ocasiones en las que pecamos, ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo manipulados por el mismísimo Satanás. Ellos nunca se imaginaron que era el diablo. Ellos estaban en la iglesia, ellos cantaban los coritos, ellos participaban de la mesa del Señor, ellos ayudaban a otros, si se reunían para armar las despensas, como te dije, porque ellos hacían despensas y las llevaban a las viudas de los griegos, a los huérfanos, a las personas necesitadas. Ellos estaban en la iglesia, ellos escuchaban a Pedro, ellos oraban junto con los discípulos, ellos estaban todos los días cerca de él, pero sin embargo Satanás estaba trabajando también en su corazón. Ese es el peligro del pecado. Ellos ni siquiera se enteraron que era Satanás el que los estaba manipulando. Por eso es que Pedro habla a los hermanos en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. La advertencia es clara. Por eso Pedro es el mismo Pedro. Ten cuidado, sed sobrio, vela, porque el diablo está buscando a quien devorar y nada más necesita que le des un centímetro. Él no necesita tu tiempo completo. Él no necesita tu vida completa. A él dale 1 centímetro y te va a hacer pedazos. Él no necesita más. Él ni siquiera necesita alejarnos del templo.
necesita. Ahí estaban Ananías y Zafira, asistían a la reunión. Una sola cosa, por pequeño, por mínimo el detalle, fue suficiente para llevarse al infierno a esos dos. Una sola cosa. Él no necesita, incluso a nosotros que somos casados, Él no necesita que cometamos un adulterio y que lo llevemos al acto, a la cama, a la mujer o al hombre. Él necesita que contestes un mensaje. Él necesita que veas una película, y ni siquiera completa, que veas unos minutos. No necesita más. Él no necesita más. Una cosa pequeña. La fuente del pecado entonces en Ananías y Zafira, Satanás llenó tu corazón. Y ellos ni se dieron cuenta. Ellos habrán pensado, no pasa nada. Mira, ya con lo que llevó Bernabé, con lo que llevaron los otros hermanos, con lo que llevaron las otras iglesias, las otras familias. Acuérdese que había un grupo de mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús y después de que terminó, que Jesús ascendió, ellas siguieron apoyando el ministerio de los discípulos. Allí estaban mujeres de mucho dinero. No es necesario. No pasa nada. Ellos no se dieron cuenta que era Satanás el que estaba haciendo la obra en su corazón. Número 3. La dirección del pecado. Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y ahí está la dirección del pecado. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Ananías y Zafira nunca pensaron que más que un engaño a la iglesia, era una ofensa directa contra Dios. Ellos no lo pensaron. Cualquier tipo de pecado no es contra la iglesia, no es contra el prójimo, es contra Dios. Si tú robas, claro que vas a afectar a la persona a la que le robaste. Pero la ofensa es contra Dios. El que adultera le falla a su esposa, a su esposo, pero el pecado es contra Dios. El que miente, el que engaña, todo, el pecado, la ofensa es contra Dios. Y Ananías y Zafira no pensaron en eso. Ellos no entendían eso. Ellos simplemente dijeron, pues igual y Pedro ni pregunta. Son tantas las donaciones, es tanta la gente que está llegando que igual y no pasa nada. Pero sin embargo ellos pasaron por obvio que la ofensa, que el pecado era contra Dios. Cuando tú truqueas, cuando tú confabulas para hacer el mal, cuando tú te juntas con alguien para estar chismeando y para estar diciendo, no, sí viste cómo hizo, cómo dijo, cómo aquello. Tú piensas que todo se va a quedar ahí, no se va a quedar ahí. Tú estás pecando contra Dios. Tú estás pecando contra Dios. Cuando te juntas ahí a hablar del hermano, de la hermana, del pastor, de la familia del pastor, eso no se va a quedar ahí. Tú no estás pecando contra el pastor. Tú estás pecando contra Dios. Tú estás hablando contra Dios. Lo acabamos de leer en Proverbios en el capítulo 6. Que Dios aborrece a los que se juntan para hablar mal de otras personas. Aborrece el Señor. Y esa palabra aborrecer quiere decir causa repugnancia, causa asco a Dios. La persona que se junta para hablar de otros, que se junta para criticar, para señalar, para mentir. Tú no estás pecando contra la persona, estás pecando contra Dios. Y entonces ellos entienden, Pedro les dice, tú no me mentiste a mí. Tú no intentaste mentirme a mí, tú le mentiste a Dios. A Dios. Número 4. El descubrimiento, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Qué sorpresa para Ananías y para Zafira ser descubiertos públicamente. El pecado, mi hermano, nunca queda oculto. Tarde o temprano, Dios lo saca a la luz. La palabra del Señor dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tarde o temprano el pecado va a salir, porque aunque lo hayas hecho lo más oculto, aunque te hayas escondido lo más lejos posible, tarde o temprano tu pecado se va a saber, se va a descubrir. Y Ananías y Zafira lo que buscaban era el aplauso, el reconocimiento, y lo único que obtuvieron fue públicamente fueron exhibidos. Todo mundo se enteró. Por eso leímos nosotros en el versículo final: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Lo que tú haces en privado, el pecado que tú cometes, los chismes, las difamaciones, las malas intenciones de tu corazón, entonces lo puedes hacer a ocultas, pero tarde o temprano Dios lo va a hacer público. Dios lo va a hacer público. El pecado nunca queda oculto. Siempre sale a la luz. Y te puedo mencionar algunos ejemplos. Adán y Eva, después de que pecaron, trataron de esconderse. Y Dios les habló: ¿dónde estás? Acá, señores, que oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo, estoy escondido. Y Dios le dijo: a ver, ven acá. No es que Dios no supiera dónde estaba Adán y Eva. Él sabía dónde estaban. Más bien esa pregunta no fue ¿dónde estás?, sino ¿ya te diste cuenta de tu condición? No quedó oculto. Moisés, cuando mató al egipcio, él pensó que no se había dado cuenta, que nadie había visto. Y sin embargo, cuando él intentó defender a alguno: ¿qué, vas a hacerme lo mismo que al egipcio? ¿Me vas a matar? Él se dio cuenta que había sido descubierto también. El pecado de nadie puede ser oculto. De nadie. Tarde o temprano va a salir a la luz. Acán, en el fragor de la batalla, por ahí estaba la guerra y todo mundo peleando y todo mundo defendiéndose y dando espadazos y usando sus escudos y todo. Y de repente él mira un manto babilónico, mira las piezas de plata, las codició en su corazón y voltea a ver: no hay nadie, lo logré, lo puedo hacer. Los esconde y se los lleva a su casa. Nadie lo vio, según él, pero llega el momento en el que Dios lo expone públicamente también. Empiézalos a llamar por tribu, y después por familia, y después hasta que llegó: ¿qué hiciste, Acán? Dime qué hiciste. Y él tiene que reconocer delante de todo el pueblo. Entonces, lo que tú haces oculto, Dios lo va a sacar a la luz y va a ser público. Y el castigo va a ser público también. David, segunda de Samuel, ahí todo el capítulo 12, tú lo sabes. Fue y miró por ahí en el año en el que los reyes salen a la guerra. A David se le ocurrió quedarse a descansar en su casita. Y miró a la mujer que se estaba bañando, y pudieras decir: bueno, una mirada es normal, ahí está caminando. No, pero se detuvo a mirar y la codició. Y entonces la mandó traer, se acostó con ella, después la bañaron, la limpiaron y todo, se limpió de su inmundicia según ella y se fue a su casa. Después de un tiempo le manda un mensaje: David, estoy embarazada. ¿Y tú sabes todo lo que sucedió? Mandó matar a aquel y después dijeron: ay, pobrecita, se quedó viuda. Y entonces él: qué bueno, el rey David la recogió para que no se quedara solita, pobrecita. Y todo el mundo pensaba que David era un hombre de Dios, un ángel del cielo. Qué buen corazón tiene David. Sin embargo, llegó el profeta y le dijo: tú pecaste contra Dios. Y lo que tú hiciste en secreto, Dios te lo va a cobrar en público. Y dime si no. Después de ahí vino la muerte a uno de sus hijos. Su propio hijo violó a sus esposas de David en público. El pecado que tú haces, que crees que nadie te está viendo, ese chisme que traes, esas cosas, Dios las está viendo.
y tarde o temprano las va a exponer. Las va a exponer. No se queda ahí. No se queda ahí. Y te puedo mencionar muchos otros ejemplos, pero solo nos quedamos ahí. Número 5. Las consecuencias. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Cuál es la consecuencia? Murió. Ahora vamos a leer el versículo 10. Llega Ananías después de Zafira, llega después de 3 horas. Bueno, ya se tardó mi esposo, voy a ver qué está sucediendo. Llega Zafira y le pregunta a Pedro, me imagino que lo fue a buscar. Oye, Pedro, es que vino Ananías, te traía todo. Y le dice, a ver, pásale. Oye, ¿vendiste en tanto la heredad? Ya se habían puesto de acuerdo, ya lo vimos. Sí, en eso, Pedro, eso nos dieron. ¿Por qué hiciste así? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido? Voltea, y ella voltea y dice, mira, ¿viste a los muchachos? Sí, pues vienen llegando de enterrar a tu esposo y te van a enterrar a ti también por mentirosa, igual que a tu esposo. Y en el versículo 10 dice, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte y la condenación eterna. La palabra del Señor es bien clara. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado, no hay matices. No hay manera bonita de decir eso. No hay forma de disfrazar lo que está diciendo ahí. La paga del pecado es muerte. No hay más. Entonces, si Ananías y Zafira pecaron, entonces es la muerte. Así de simple. No podemos darle vueltas a la sentencia que ya Dios dijo. La paga del pecado es muerte. Y en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice ahí? Eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tú puedes burlarte del pastor, tú puedes burlarte, muchachos, ustedes pueden burlarse de su papá, ustedes pueden hacer o creen que podemos engañar a nuestros papás, porque yo también pensaba que lo podía engañar. Andaba yo en el alcoholismo, en la drogadicción, y pensaba que yo era bien inteligente y que nunca se dieron cuenta que yo llegaba bien borracho. No, no los engañamos. No los engañamos. A veces nos toleran, más bien la mayoría de veces nos toleran. No los engañamos. A lo mejor puedes engañarlos. Te dan para irte a la escuela y en lugar de ir a la escuela te vas al cine, te vas con los cuates, andas. No se van a enterar quizá. A tus papás los puedes engañar, muchacho. Tú puedes decirle, no me dejaron tarea, y si te dejaron tarea, los puedes engañar un tiempo, tarde o temprano se van a dar cuenta. Los adúlteros pueden engañar un tiempo, pero tarde o temprano la esposa, el esposo se va a dar cuenta. El que está robando en una empresa, el que está truqueando facturas, el que está sacando dinero ahí, lo puede hacer por un tiempo. Pero sabes una cosa, tarde o temprano se van a dar cuenta. Tú puedes engañar, como te dije, al pastor, tú puedes engañar a los hermanos, tú puedes mentir, pero sabes, Dios no puede ser burlado.
A Dios no lo engañas. A Pedro, la intención de Ananías y Zafira decir: oye, mira, Pedro, a lo mejor les habían dicho ya desde antes: Pedro, vamos a vender esta posesión, la vamos a vender, la vamos a... Y a lo mejor para Pedro: ay, qué buenos hermanos Ananías y Zafira. Gracias a Dios que tocó su corazón. A nosotros nos pueden engañar con su forma de hablar, con su forma de actuar. Puedes vestir como cristiano, puedes hablar como cristiano, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Nosotros hemos visto con el grupo de alabanza, siempre le decimos: hermanos, hay que analizar nuestro corazón. ¿Por qué quiero estar aquí arriba? ¿Por qué quiero usar un micrófono? ¿Por qué quiero tocar un instrumento? ¿Es para adorar a Dios o para que la gente me vea? Y nos hemos convencido que nosotros, al menos nosotros, lo hacemos por adorar a Dios, porque ni siquiera somos buenos. No somos los mejores músicos, no somos los mejores cantantes. Entonces, por reconocimiento o por presumir un talento, ni lo tenemos. Estamos aquí para adorar a Dios. Pero aún así, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Mucha gente ha llegado con nosotros: oye, es que yo quiero ser pastor, enséñame a predicar. Y nos hemos sentado: ¿cuál es la intención de que quieras aprender a predicar? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es el motivo? Y entonces algunos han dicho: no, pues para esto, para aquello. Y nos hemos dado cuenta que algunos es simplemente por los privilegios que te da el pastorado. En algunos lugares, aquí usted sabe que nosotros no buscamos ningún tipo de privilegios. Nunca entre nosotros hemos pedido una mesa especial para el pastor y nada. Eso aquí no existe. Pero en muchos otros lugares. Le dije hace algún tiempo que fuimos a un culto, a un aniversario, y estaban predicando, y desde que llegamos nosotros nos dieron una etiqueta y decía ahí pastor. Y yo iba a dirigir las alabanzas del día, no sé si el día segundo, y yo iba a dirigir. Entonces llegamos ahí, ya sabe, trajeaditos bien. Ese día sí nos bañamos. Y llegamos y me dice: ¿el pastor? Sí, soy el pastor. Y me ponen una etiqueta aquí: pastor. Y entra mi esposa y le ponen también aquí, no decía pastora, dice pastor también. Y entramos, hicimos el culto y cantamos y se predicó y todo. Y al final de la reunión dicen: hermanos, no se vayan, tenemos algo de comer para ustedes, no se vayan. Y entonces empezamos a acomodar las mesas y todo, y nos sentamos por ahí y empiezan a repartir las hermanitas con las charolas y todo. Y nos sentamos, mi esposa, mis hijos, estábamos todos ahí, nos sentamos. Y se sientan unos muchachos que iban manejando una camioneta que iba con nosotros, y entonces llegan y sirven los platos y me dejan los platos a mí, llevan otros platos y están los muchachos, y le dije: pero déjale a ellos también, pues ya estaban ahí, estaban platicando conmigo. Le dije: déjales a los muchachos. No, es que me dijeron que primero le dé de comer a los pastores y luego a los demás. Y le dije: no, espérame tantito. Agarré mi plato que me habían dado y se lo pasé al muchacho. Agarré el plato que le habían dado a mi esposa y se lo pasé al otro muchacho. Deja que coman ellos primero, ahorita nos sirves. Y los muchachos se quedaron así. No hay privilegios para el pastor. No es la zona VIP. Usted no tiene que sacar una cita para ver si el pastor lo saluda. No. No es el reconocimiento. Y mucha gente trabaja en base al reconocimiento. Quiero ser pastor para que me reconozcan. Quiero ser pastor para obtener, piensan que ser pastor es tener mucho dinero. Y en algunas ocasiones, si predican, ya sabe usted, el evangelio de la prosperidad y todo eso, hay pastores multimillonarios, pero son los menos, hermano. La mayoría de nosotros, de los pastores, vivimos no nos falta, pero tampoco nos sobra. Dios conoce la intención. No puedes burlar a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces Dios conoce las intenciones de tu corazón. Él sabe por qué estás aquí. Muchas veces hay personas que llegan a la iglesia: pastor, es que ya quiero buscar a Dios, es que ya quiero ponerme a cuentas con Dios. Y en realidad Dios sabe lo que estás buscando.
A Dios no lo puedes engañar. Y yo me puedo emocionar y puedo decir que bueno, los hermanos ya van a buscar a Dios, van a consagrarse, pero Dios sabe que lo único que estás buscando es acercarte para obtener la sanidad. Y me acordaba precisamente en la mañana de una persona que llegó a la iglesia, ni siquiera era la iglesia, era una célula en el centro de la ciudad, ahí en la Plaza de la Computación. Llegó una persona, me acuerdo, yo no lo conocía, es la primera vez que lo vi, llegó, ya estaba yo predicando, escuchó la predicación, la enseñanza, y al final de la reunión ya hicimos la oración y me dijo uno de los hermanos: oiga, pastor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Qué pasó? ¿Puede orar por mi amigo? ¿Qué pasó? Dice: está pasando por algunas dificultades, hermano. ¿Puede orar por él? Yo ya le he predicado, lo invité a que viniera y bueno, pues, ok. Yo lo único que hice fue: bueno, ¿cómo te llamas? Me dijo su nombre y yo estaba sentado, había una barra pues era un departamento, era la barra de la cocina, el desayunador, y yo estaba de este lado. Entonces me bajé del banquito, me di la vuelta, el muchacho pasó y le dije: ¿cuál es tu nombre? No, pues me dijo su nombre y entonces yo oré por él y le dije: Señor, tú conoces la situación, tú sabes lo que está pasando en su vida, te pido que lo ayudes, que lo bendigas, dale sabiduría, entendimiento, trata con él, palabras más, palabras menos. Puse mi mano sobre él, oré, nos despedimos y adiós. A la siguiente semana no llegó, sino hasta 15 días después. Y entonces me fue y me dijo: oiga, es que yo quiero decirle algo. ¿Qué pasó? Dice: ¿se acuerda que vine hace 15? Sí, viniste hace 15 días. Bueno, me acababan de decir, me acaban de diagnosticar cáncer de próstata. Un día antes a que yo viniera, me dijeron: usted tiene cáncer de próstata, vamos a empezar a hacer los estudios y todo eso para ver qué es lo que vamos a hacer. Yo fui un martes, a él le habían dado el diagnóstico el lunes. Él fue el martes, yo oré por él, el viernes tuvo cita en el doctor para empezar a hacer estudios y todo eso. Van y le hacen los estudios y no encuentran el cáncer. Y la próstata ya no estaba inflamada, estaba todo en orden. Y le dicen: ¿pero qué pasó? Vuelven a hacer los estudios y todo. No había cáncer. La próstata estaba normal, todo normal. Y entonces él empezó a pensar y se acordó. ¿Sabes qué? Y él mismo me lo dijo así: fue cuando el Padrecito oró por mí. Y dijo: ¿cómo el Padrecito? No, fui yo. No, soy padre de mis hijos, pero soy pastor. Y entonces le platicó a su familia. Y ya a mí me platicó, me dijo: mire, cuando yo vine y le dijeron esto y esto, cuando usted empezó a orar por mí, yo ni siquiera sabía que estaba enfermo de eso. A mí me dijeron: tiene problemas, yo no sabía qué era. Yo puse mi mano sobre él, le dije: Dios, tú sabes lo que está sucediendo, eres tú. Dice: cuando usted puso su mano sobre mi cabeza, sentí algo caliente que desde mi cabeza fue bajando justo hasta la próstata, un calor ahí que... Dice: cuando fui el viernes ya no había cáncer. Agradecimos a Dios. La honra y la gloria es para Dios. ¿Sabes cuándo volvió? No volvió. Como 6 o 7 meses después, me mandan una fotografía. El mismo hermano que lo había invitado me manda una fotografía. Una persona con una máscara de oxígeno. Me manda el mensaje, me manda la foto y me manda el mensaje: pastor, ¿se acuerda de fulano? Sí, está muy grave. ¿Qué pasó? Una infección en una muela que no se atendió. Se bajó a su garganta y cuando fueron al hospital, todo su pecho estaba infestado con una infección que a fin de cuentas lo llevó a la muerte. Y yo todavía fui con él. El último día que yo lo vi y que él estuvo consciente, bueno, lo volví a ver, pero ya no estaba consciente. Fui y le dije: tú jugaste con Dios.
Dios te sanó de cáncer y no lo buscaste. Y esta es la consecuencia. Cuando estaba yo ahí, ya tenían unas imágenes, unos ídolos ahí en su cabecera. Estaba en el Hospital Siglo XXI. Y ya le habían mandado cosas de santería que le habían dado a su esposa para que le pusiera, y unos aceites no sé qué y tanta basura que llevaba ahí. Le hablé y le dije: arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque Él te hizo el milagro de sanarte de cáncer y tú no lo buscaste. Le dije: ¿quieres que ore por ti? Y me dijo que sí. Cuando yo me levanto para empezar a orar por él, sabe uno que los demonios están detrás de las imágenes. No había una sola corriente de aire. Estábamos adentro del hospital, cerrado todo, absolutamente todo. Y la imagen que le habían puesto, en el momento en el que yo me levanté y empezamos a orar, la imagen se cae. Y a la esposa que traía todas esas cosas que le habían dado de santería, va y me las avienta ahí. Dice: tenga, pastor, yo no quiero esto. Empecé a orar por él y le dije: arrepiéntete, quizá Dios tenga misericordia de ti. Oramos, le pidió perdón a Dios. Yo fui un viernes. El sábado en la tarde me hablan y me dicen: lo tuvieron que sedar. Él está en coma inducido. Todavía fui después de un tiempo. Ya no era la persona que yo conocía. Completamente hinchado, ya no duró mucho tiempo. Él murió. Él murió. Y así hay mucha gente que se acerca a Dios solo mientras Dios lo sana. Solo mientras Dios arregla sus matrimonios. Solo mientras Dios soluciona su problema. Pero no podemos engañarlo. No podemos. ¿Cuántos han llegado aquí los muchachitos? Voy a ir al templo, voy a buscar a Dios. Y llega la novia y dice: pastor, es que mi novio quiere buscar a Dios. No quiere buscar a Dios. Tu novio quiere amarrarte y llevarte. Y el día que se case contigo se van. No, pastor, de verdad hasta quiere cantar. Anda pues. Anda pues. Y te digo cómo termina la historia. Ya sabes. Se casaron y se fueron. Y después: pastor. Y tenemos que recurrir a esa famosa frase. Odio decir: te lo dije, pero te lo dije. Pastor, es que mire, antes me trataba bien bonito y me llevaba rosas y me llevaba, ¿y ahora qué? Pues ahora me da con el ramo en la cabeza. De Dios no te puedes burlar. A mí me puedes engañar, a mí me puedes decir: no, de verdad, pastor, quiero echarle ganas. Sí, Dios conoce tu corazón. Y Ananías y Zafira, desde un momento, desde el principio, su motivación para hacer la donación nunca fue una motivación correcta. Por eso permitieron que Satanás llenara su corazón. Por eso fue Satanás el que obró dentro de ellos. Y en el versículo al final que leímos ahí en Hechos capítulo 5, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y el Espíritu Santo quisiera en esta hora que viniera ese mismo temor hacia nuestras vidas. Que nosotros también pudiéramos temblar ahora mismo. Dejemos a un lado lo que hizo Ananías y Zafira, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es la motivación por la que yo estoy aquí en la iglesia? ¿Cuál es mi motivación para mí, yo personal como pastor? ¿Cuál es mi motivación de subirme cada semana a predicar el evangelio desde aquí? ¿Cuál es la motivación de cada uno de los músicos? ¿Cuál es la motivación tuya de dejar un sobre con una aportación económica? ¿Cuál es la motivación para dar tu ofrenda? ¿Cuál es la motivación por hacer algo en la iglesia? ¿Cuál es la motivación?
Es que nos hemos aprendido el canto. ¿Se acuerda? Hace muchos años cantábamos a la hora de la ofrenda, ¿cierto? Cantábamos la ofrenda, la ofrenda. Si tú le das un peso, el Señor, así era el canto, ¿no? Si tú le das un peso, el Señor te da 2. Como necesito, entonces voy a dar 100 para que Dios me dé. Es una motivación incorrecta. Es una motivación incorrecta. Yo no doy una ofrenda para que Dios me la multiplique. Yo doy una ofrenda porque Dios ya me dio durante toda la semana. Yo tengo que analizar mis motivaciones. ¿Qué me tiene aquí? ¿Por qué vengo al templo? ¿Por qué busco? ¿Por qué? Porque si tú estás aquí por un milagro, el día que Dios te dé ese milagro, tú te vas a ir. Y si no, también te vas a ir. Porque va a llegar el momento en el que te vas a aburrir, vas a decir, bueno, tengo 5 meses, tengo 1 año, no sucede lo que yo quiero que suceda, mejor ya voy a dejar de ir. Pero si tú estás aquí por Dios, tú puedes seguir enfermo. Es más, puedes morir de la enfermedad y no vas a negar a Dios. Porque tú estás aquí por Dios, no por lo que te da. Tú puedes perder el negocio que tienes y tú vas a seguir buscando a Dios porque no es por el dinero, sino por lo que Dios representa. Tú puedes llegar al momento en el que digas como David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque tú no amas a Dios por lo que te da, tú amas a Dios por lo que Él es. Él es tu Salvador, Él es tu libertador, Él es tu sanador, Él es. Entonces tu motivación es ese, Dios. Y a veces decimos nosotros, vamos a adorar a Dios por todo lo que nos dio en la semana. ¿Y si Dios no nos dio nada en la semana? ¿No le alabamos? Sí. Sí, pasé una semana enfermo, sí, pero yo voy a adorar a Dios, aunque no tenga nada. Entonces no podemos burlarnos de Dios. En Ananías y Zafira se cumplió. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tú tienes que darte cuenta que es tu maldad la que te tiene en la situación en la que estás. Que es tu maldad. Ananías y Zafira se condenaron por su maldad. No pecaste contra Pedro. No le mentiste a Pedro, le mentiste al Espíritu Santo. Entonces, tú y yo haremos bien esta noche por meditar en nuestro corazón. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vine? ¿Vengo para adorar a Dios, para aprender de Dios? ¿O solo quiero el beneficio? Porque alguien me predicó y me dijo, es que si tú buscas a Dios, todos tus problemas se van a resolver. Déjame decirte que si tú vienes por eso, te engañaron. Es que si vas al templo, tu matrimonio se va a restaurar. Déjame decirte que te engañaron. La Biblia dice, y Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Claro, es más fácil. ¿Quieres restaurar tu matrimonio? Es más fácil con Dios. ¿Quieres educar bien a tus hijos? Claro, es mejor, más fácil con Dios.
El instructivo del matrimonio, el instructivo de la familia está aquí. Pero que no sea ese tu motivo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Primero busca a Dios, que te cambie, que te transforme. Pastor, es que yo estoy viniendo porque quiero que Dios cambie a mi esposo. No, espérate, primero cambia tú. Primero deja que Dios te moldee a ti. Que Dios quite las raíces de amargura, que Dios quite toda esa ira, todo eso que hay en tu corazón, primero a ti. Y cuando Dios trabaje contigo, entonces Dios va a trabajar también con él. O al revés. Pastor, es que estoy enferma, estoy enfermo. No busques a Dios por eso. ¿Sabes? El problema más grave del ser humano es el pecado. Entonces tú tienes que venir y decirle: Señor, lo primero que quiero es pedirte perdón por mis pecados. Sálvame. Primero sálvame. Y después, si es tu voluntad sanarme, qué bueno. Y si no, no pasa nada. Si yo voy a morir, pero que muera y que mi alma vaya al cielo para siempre. ¿Cuál es la motivación? Busca la motivación correcta. Porque no le mientes al pastor, no le mientes a la iglesia. Le mientes al Espíritu Santo. O intentas, porque no se puede. No se puede. Para Dios no hay nada oculto. Él ve lo que hablas en secreto. Él oye lo que hablas en secreto. Él sabe lo que planeas en tu corazón. Aún no está la palabra en mi boca, dice, y tú la sabes. Que este ejemplo de Ananías y Zafira nos haga temblar también a nosotros. Que podamos ir con Dios y decirle: Señor, ve el motivo de mi corazón. Quizá yo estoy mal. Escudriñame tú, oh Dios, dice el salmista, y ve si hay en mí camino de perversidad. Cierra tus ojos un momento ahí donde estés. Aquí estamos, Señor. Venimos a presentarnos delante de ti tal como somos. No hay nada que podamos ocultar delante de ti. Tú conoces nuestro entrar y nuestro salir. Tú conoces aún lo más recóndito de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Para ti no hay nada oculto. Señor, queremos que tú, Señor, nos examines. No queremos ser partícipes de pecado. Queremos que nos llames, que nos exhortes. Queremos pararnos por la verdad. Escudriña nuestros corazones, Señor. Mi motivación para predicar, la motivación de los hermanos para cantar, para tocar, para ofrendar, para diezmar, para trabajar en la obra. Porque queremos agradarte a ti, no a los ojos de las personas. No queremos ser amigos de los hombres, dijo el apóstol, porque si me hago amigo de los hombres me constituyo en enemigo de Dios. Escudriñanos tú, Señor. Lo impactante que Ananías y Zafira nunca se enteraron que Satanás había llenado su corazón. Señor, si es que Satanás está obrando en nuestros corazones, Dios, apercíbenos, Dios. Haznos mirar, haznos entender la situación. No queremos morir en nuestros pecados. No queremos separarnos de ti. No queremos, Señor,
que nuestra maldad termine llevándonos a la condenación eterna. Cuida de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor. Si alguno de nosotros hemos actuado por algo que es en contra de tu voluntad, Señor, trae convicción a nuestros corazones y ayúdanos. Queremos estar delante de ti, Señor, con integridad. No permitas que la avaricia se apodere de nosotros. No permitas, Señor, que el egoísmo, que las raíces de amargura, que las divisiones, que los chismes, que las contiendas, que las disensiones hagan habitación en nuestro corazón. No lo permitas, Dios. Queremos poder levantar nuestras manos limpias, sin ira, sin contienda, para que tu Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros y en nosotros. Que podamos ser de bendición para otros, como los discípulos en su momento, Señor, como José, que se convirtió en Bernabé, el hijo de consolación. Que podamos nosotros llevar a otros a tu luz, que podamos nosotros alumbrar a otros para que se acerquen a tu verdad. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a vivir recta y justamente delante de ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos como matrimonios a no ser una apariencia, a ser reales en nuestra vida. Ayúdanos como familia, a mí con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, a no ser una apariencia, a ser íntegros delante de ti en todo lo que hagamos. Que en algún momento podamos decir como Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ayuda a nuestros muchachos, a los jóvenes del grupo, a no vivir de apariencias. A los hermanos que se anotaron en la mañana para ser maestros de niños, ayúdalos también, Señor, fortalécelos. Sé que no será sencillo para ellos, Señor, pero que te puedan buscar todos los días, que puedan orar todos los días, que puedan tener su tiempo devocional contigo, Señor, para que tú puedas respaldar cada obra de nuestras manos, Señor Jesús. Ayúdanos a todos, Señor, a seguir adelante. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor.